Buenos días. Hoy vamos a leer el Sri Shouragragamya Purusastaka. No tiene autor, o sea, no se conoce el autor. Braye Pradisa Savani Charam Gopaganam Chadukali Chauram Ekanjamajitam Papasharam Shoragranyam Purusa Namami. Yo ofrezco respetuosas reverencias al más grande de los ladrones. Él es famoso en Braj como el ladrón de mantequilla. Roba la ropa de las gopis y roba los pecados acumulados durante muchas vidas de quienes se refugian en él. Si radikaya hridaya si chauram navam buddhasya mankati charam padasitan chasamas charom charograhamya purusa namami. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia al más grande de los ladrones. Él roba el corazón de Simati Radhika. Roba el oscuro lustre de las frescas nubes de lluvia. Roba todos los pecados y sufrimientos de quienes se refugian en sus pies. Akincha kityam pada krisitanyam karoti visapati henahinam kenapiham visancharam kritan sutavanayana trayepi. Él convierte a sus devotos rendidos en paupérrimos mendigantes sin hogar. En los tres mundos jamás se había visto o escuchado acerca de un ladrón tan temible como este. Yadi namapi harapya seram giri prasaran api papang rasi acharya rupa non charo hri ritan sutamba namayan karapi. La simple comunicación de su nombre purga de una montaña de pecado. Yo jamás había visto o escuchado acerca de un ladrón tan temible como este. Danancha nanancha tavidriyani pranasahriti mama sarvaevam palayase kutrandrita viancharo tiam bhakti damasi mayanuradam. Hey ladrón, ¿dónde puede huir después de robar mi fortuna, mi honor, mis sentidos y mi vida misma? Yo te he atrapado con la soga de mi devoción. Chitasi garaj jam pasam bandam, vimasi van baba pasam bandam. Chanasi sarva samavandam navadma bhakta kritantu bandam. Tú cortas el terrible nudo de el superintendente de la muerte Yamaras. Tú deshaces el temible nudo de la existencia material y destruyes el cautiverio material de todos, pero eres incapaz de cortar el nudo amarrado por tu devoto amoroso. Mammanase tamarrasi gare, karaje dukkamaye nivadan, lavasanje, chorahare, chiraya, swanchara, dositan evadandan. Oh ladrón de todas las posesiones. Ladrón, hoy te he encarcelado en la miserable prisión de mi corazón, la cual es muy temible debido a la oscuridad de mi ignorancia. Allí permanecerás por mucho tiempo recibiendo el castigo apropiado por ser el crimen de tus robos.
Karahi Savasada Hriyamadi Mam Bhakti Padangrita Mandani Shalasam Tuangrihe Pralakoti Santarepi Sarvesa Hriyahi Mochayami. Oh Krishna, ladrón de todas mis posesiones, como el nudo de mi devoción permanecerá siempre ajustado. Tú residirás en la prisión de mi corazón, pues yo no te liberaré en millones de años. Este astaka se recita en la métrica poética denominada Upayati. Ahora vamos a leer el comentario del Tattva Sandarbha. En su filosofía, ellos utilizan todas estas afirmaciones como Tattvan, así tú eres el Supremo. Nosotros explicamos esto como tú eres su energía. Tat, eso, Tuan, tú, así eres. Pero en realidad cuando se dice Tattvan, así, tú eres aquello, Tat se refiere a aquello y Tuan a tú, lo cual significa dos entidades separadas. Los Mayavadis impersonalistas explican eso a través del Lasana Vritti o Gaura Vritti, lo cual significa un modo secundario de comprender el significado de una palabra o una frase, ya que a veces tomando el significado primario se ve que no tiene sentido. Vritti significa la potencia o significa significado de cada palabra. Cuando tomamos el principal significado de la palabra, esto se denomina Muya Vritti. Cuando se toma el significado secundario, se denomina Gaura Vritti o Laksa Vritti. Hay un tercer Vritti que es cuando se explica de una forma indirecta, eso se llama Vyayaya Vritti. Es como cuando glorificas a alguien y en realidad lo estás castigando. A veces se castiga glorificando. Si se toma el significado de la palabra al pie de la letra, se entendería como glorificación, pero la persona en la que recae entiende que de hecho está siendo castigado. Para entender este Vyaya Vritti, la persona que desea entender debe conocer el corazón de la persona que expresa la afirmación. De otra forma no es posible entender. Solo aquellos que son rasikas pueden comprender el Srimad Bhagavatam, porque este Srimad Bhagavatam está hablado por el Pararasika. Se dice que Sukadeva Goswami no usó el nombre de Radharani porque hubiera caído en éxtasis por 6 meses y de esta forma no podría haber hablado del Srimad Bhagavatam. Toda la literatura védica está escrita de una forma. La gente inteligente entenderá el verdadero significado y los menos inteligentes entenderán su propio significado de acuerdo a su propia capacidad de comprensión. Es como poner un candado en la literatura védica. Para ello hay que conocer el corazón del orador. Este Srimad Bhagavatam es para aquellos que son Nirmasarana Satan. Krishna nunca mira directamente a Srimati Radharani. Es como valorar el modo indirecto de relacionarse o decir las cosas. Si los Mayavad impersonalistas preguntan, ¿cómo explican esto los Vaishnavas? Decimos que en este caso de Tattva así no se puede tomar el significado directo porque Tattva no son uno, sino separados, así que hay que entenderlo de forma indirecta. Por ello el significado de Tattva es su, así decimos que
tú perteneces a él, eres su energía. Los Mayavad quieren hacerlo todo uno porque así es su filosofía. Por ejemplo, si decimos, él es un hombre de mar, o un hombre de campo, o un hombre de hierro, etc., si suprimimos los adjetivos que nos quedan, que él es un solo hombre, que todos esos eran hombres, eran uno solo, por eso los Mayavad dicen que existe el Sarvayana Brahma, o el Brahma lleno de conocimiento, y el Apayana Brahma, una parte del Brahman con conocimiento. Si quitamos estos Sarvayana, Alpayana, ¿qué nos queda? Solo Brahman. Con el significado de esa forma de tatuar, así hacen lo mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que tú eres ese Brahman? Tú eres Apadi Brahman, Brahman designado. Y él es Nirupi Brahman, Brahman sin designación. Si quitas los adjetivos Upadi y Nirupadi, lo que queda es que los dos son un Brahman. Este hecho se le denomina Boga Vyakta Laksana, que significa que quitas una parte de la palabra y lo que queda es su significado. En estos vritis como Laksana y Vyakjana existe un extenso campo de variedad en cómo presentar o decir las cosas. Existe la historia de cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba enfrente del carro del señor Jagannath recitando este verso: Jai Kaumara Harasa Eva Hivaran. Esa misma persona que robó mi corazón cuando yo era joven, de nuevo es mi Señor, aunque yo soy siempre la misma amante. Mi mente no es feliz, mi deseo es volver a la orilla del río, aunque Él es la misma persona y yo también, el placer ya no es el mismo. Este verso realmente está tomado de un libro mundano y nadie lo podía entender. Es un verso famoso de un libro llamado Kavya Prakasa. No lo escribió Sri Chaitanya Mahaprabhu, sino que él lo citó y Srila Rupa Goswami escribió otro verso explicando cómo Radhika hablaba así cuando vio al Señor Krishna en Kurukshetra. Este es un ejemplo de Laksana Vritti, o Vyana Vritti, dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que solo Rupa Goswami pudo comprender. El señor Chaitanya estaba muy complacido con Rupa Goswami porque podía comprender su corazón. De otra forma es imposible comprender a una persona. Así que estos son los dos defectos de decir que Upadish o designación es real, o si la designación del Jiva no se disuelve después de la liberación de la Jiva. Habrá dualidad y si se disuelve será por misericordia del Brahman, lo que significa que el Brahman tiene cualidades. Ahora, la segunda elección, si los Mayavad dicen que el Upadit es irreal, no se puede volver una designación para el Brahman, que es real. Algo irreal no puede designar algo real. También se da la lógica de que no se puede separar el Brahman simplemente por Upadi, aunque se pueda separar el cielo en una parte porque el cielo se considera en el estado de Vyavarit, se percibe en el estado despierto. En cambio, en el caso de que el Brahman se convierta en Jiva, el Brahman es Paramayati, liberado, y la Jiva es Vyavari, estado despierto. No tiene sentido
tomar estos dos elementos de diferentes plataformas solo para dar un ejemplo. Para dar un ejemplo tiene que haber alguna correspondencia entre los elementos, si no, no tiene sentido. Se puede dar por supuesto que en el estado de sueño, Prativakshi, que es el donde existe Upadi, el Brahman, que es Paramati, aparecería allí con un sueño. Como el ejemplo de la serpiente que uno cree que es una cuerda. En el estado del sueño, estos Upadi no son reales. Para enfatizar este hecho, se debe decir que esto ocurre en el estado Pratipasi, pero no se puede hablar de la plataforma Vyakari. ¿Qué ocurre pues? Que el ejemplo que se da es posible, pero lo que se trataba de aprobar con estos ejemplos se llama Dattuvata, y eso es Agatatma. Estas dos cosas no pueden ir juntas, no es posible que ocurriera entonces que todo se convirtiera en una manifestación de avia, ignorancia. O sea, Jiva, Isvara, Upadi, todo sería avidya, y no hay manera de relacionar esta avidya con el Brahman. De esta forma, nunca se puede probar que la Jiva y el Isvara son ambos Brahman. Aquí Srila Jiva Goswami concluye con el tema del Mayavad. Dice que si la visión de Srila Vyasa fuera una o estuviera en unidad con el Señor, él nos lo habría haber visto de esta forma, y Sukadeva Goswami no lo había explicado de esta forma. Los Mayavadis dicen que somos diferentes del Brahman debido a Jnana, que cuando tengamos Jnana, esta diferencia se perderá. Las miserias desaparecerán y todo será una unidad. Pero si vemos el Samadhi de Srila Vyasadeva, vemos que no es así. Se menciona claramente que él vio a la Suprema Personalidad de Dios, a la energía ilusoria material que tomaba refugio en el Señor y en la entidad viviente que era confundida por esta energía ilusoria. No se menciona que vio un solo Brahman, una sola energía. Por llevar a cabo servicio devocional del Señor Adoksaya, los anartas desaparecerán y uno se vuelve trascendental. Ni Sukadeva Goswami, que había sido monista, ni Sutta Goswami lo explican de la forma impersonal. Si se toma el caso de que debido a este Upadi, el Brahman se vuelve Isvara y Jiva, quiere decir que todos los pasatiempos y lilas del Señor son de hecho irreales, son Maya, porque el Isvara en sí mismo no sería real, ya que está bajo la influencia de Maya. Pero Sukadeva Goswami no lo explica así. Si se analiza el corazón de Sukadeva Goswami y lo que él trata de decir, es completamente lo opuesto. No se dice nada de que estos pasatiempos sean irreales ni que sean la energía ilusoria material. Por el contrario, se explica que por oír los pasatiempos del Señor uno se libera de la influencia de la energía ilusoria y se sitúa en el plano trascendental, desarrollando amor a Dios y se ve libre de deseo material, alcanzando la meta suprema. Si todo fuera irreal, esto no ocurriría. Algo irreal no puede destruir el condicionamiento o la ignorancia. Para curar una enfermedad no se puede tomar una medicina imaginaria. Por ello, todos esos argumentos no están en armonía con el espíritu del Srimad Bhagavatam, y esto debe entenderse. Una pregunta que se hace: ¿en qué
hace es que todo está bien, pero vemos que el Srimad Bhagavatam hay muchas afirmaciones que apoyan la filosofía Advaita, la impersonalista. ¿Cómo debemos verla? Son incorrectas, debemos rechazarlas, tienen otro significado. Sila Jiva Goswami explica que aquellas afirmaciones que apoyan el punto de vista Parishadavada o las que apoyan Pratibimbavada se debe tomar por su significado secundario, porque si se toma el significado primario o principal no se entenderá de acuerdo al espíritu del Srimad Bhagavatam. Como el ejemplo de Siddhartha Devadatta. Devadatta era como un león. No significa que él era un león, realmente era un ser humano, pero había ciertas cualidades en él que lo asemejaban a ese animal, y para ensalzar esas cualidades se usa como ejemplo. Por ello se debe tomar el significado de una forma secundaria. Esto se llama Guna Vritti, como el ejemplo de Taktwan así. En el Brahma Sutra se dice Ambud Abrayam Natu Taktwan. Es el ejemplo del agua que es separada de un recipiente. No se puede tomar el Brahman en el sentido de que se ve cubierto de la misma forma. Ya se discutió Abri Ahim Vyam. Lo que está más allá de la captación de los sentidos no se puede captar con los sentidos. Esta es una afirmación de los Vedas. Si el Brahman es trascendental, no puede ser dividido por un Upadisha o designación material. El Upadisha es verdad, pero no es trascendental, es material, incluso si se considera cierto. Es como la entidad viviente que se encuentra en el campo, pero el cuerpo no puede limitar completamente a la entidad viviente. Por supuesto que las entidades vivientes es atómica, pero al Señor, quien nunca es controlado por la energía material, no podemos ponerlo bajo el control de la energía material. Él dice, Daiva hi esa gunamayi. Dice que él es el controlador de esta energía que actúa bajo su mandato. Nosotros no podemos decir que él está bajo la influencia de la energía material y que está limitado por ella. Por eso en el Vedanta Sutra se explica que en estos casos se debe tomar el significado secundario. Cuando se dice Natan Tuan significa que el Brahman no puede tener designaciones, no se puede dividir como si fuera el agua separada de un recipiente o el sol reflejado en muchos recipientes. Cuando se dice que el Brahman se vuelve pequeño o se ve dividido, no se puede tomar al pie de la letra, se debe tomar en su significado secundario. Es como cuando se dice que la entidad viviente tiene cualidades limitadas y el Señor tiene cualidades ilimitadas, y que si se suprimen las cualidades, los dos son uno y el mismo. No se puede hacer esta afirmación tomando el significado al pie de la letra, sino que debe tomarse el significado secundario y explicar que uno tiene conciencia limitada y el otro ilimitada, pero que ambos son conscientes. Esto se acepta, pero no significa que los dos sean iguales. Hay slokas en los Upanishads que solo en los Upanishads, sino también, no solo en los Upanishads, sino también en el Srimad Bhagavatam, que explican que el río tiene nombre y forma, pero que cuando se mezcla con el océano pierde su nombre y forma, todo es uno. Y así dice que de la misma forma, cuando uno se funde con el Brahman, se vuelve Brahman.
Pero el Vedanta Sutra no quiere decir esto, sino que si uno tiene agua en un recipiente y transfiere la mitad a otro recipiente, en el otro habrá la cantidad previa más la mitad añadida. Y en el primer recipiente habrá la mitad menos. Esta es la experiencia práctica. Esto se explica en el Skanda Purana, Udike Disan Situan Swangevan Yatan Babe Na Chaitanya Debe Babati. Cuando mezclas agua de un lugar con agua de otro lugar, en un lugar al agua incrementa y en el otro disminuye. Así, la entidad viviente que se funde en el Paramatma o Brahman, el Paramatma o Brahman no es que se vuelve uno, sino que permanece diferente. No se puede cortar el Brahman en pedazos y luego unirlo. No se pierde la identidad, ni tampoco incrementa el Brahman porque el Brahman es ilimitado. Hay estas dos manifestaciones del Señor Hari, Swarupa y Pratibimba. Él tiene su propia forma y su Swarupa, y también sus reflejos o Pratibimba. Estos Pratibimba o reflejos se denominan la entidad viviente. Hay una pequeña similaridad entre estos dos. ¿Cuál es? No es que son uno, sino que ambos son conscientes. Y con ello el asunto de atacar la filosofía Mayavad queda así zanjeada. Om Agyana Timiranda Syayana Yana Sanakaya Sasuminitanjena Taismai Sigurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Stapitanjena Bhutale Sayarupa Kadamadya Dati Sampadantika. Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopremanande Hari Hari Bol, Gopremanande Hari Hari Bol, Gopremanande Hari Hari Bol.